La siguiente manera que os voy a explicar para ejecutar una macro es la de utilizar un botón que insertaremos en una hoja de Excel. Es una opción muy típica, la de tener botones insertados en nuestras hojas para que cuando los pulsemos se ejecuten las macros que les hayamos asignado. El proceso es muy sencillo. Voy a utilizar de nuevo el documento de la producción y en esta hoja vamos a crear un botón que al ser pulsado ejecutará la macro del gráfico. Antes de empezar con el proceso, como siempre, voy a eliminar los posibles resultados que tenga de ejecuciones anteriores y para insertar controles en las hojas, botones, cuadros combinados, botones de opción, etcétera, debemos acceder a la ficha desarrollador y fijarnos en el botón insertar. Al pulsarlo aparecerán dos secciones de controles que aparentemente parecen similares. Tenemos controles de formulario y controles ActiveX. En este vídeo voy a utilizar un control de formulario, que permite insertar botones. Pero esta va a ser la única vez que vamos a utilizar controles de formulario. En cuanto empecemos a programar en el curso, utilizaremos controles ActiveX, los de abajo, estos, que son los que están pensados para ser manejados desde programación. Los controles de formulario son controles muy sencillos, que como mucho permiten ejecutar una macro al ser pulsados y en algunos casos permiten saber qué valor está seleccionado, por ejemplo en una lista. Pero están muy limitados en cuanto a controlar sus propiedades desde código o en cuanto a los eventos que ofrecen. Por ejemplo, un botón ActiveX desde código podría ocultarlo, desactivarlo, moverlo, hacer algo cuando se pase el ratón por encima y más posibilidades que iremos conociendo. Sin embargo, con un control de formulario todo esto no lo podría hacer fácilmente o directamente no lo podría hacer. Para este caso, cojo la opción sencilla del botón de formulario porque es lo único que necesito, que al pulsarlo se ejecute la macro. Pero más adelante iréis viendo que se quedan cortos para otras cosas que se nos pueden ocurrir. Para insertar un botón control ActiveX tendríamos que elegir este de aquí abajo, un botón de comando. Pero nosotros vamos a utilizar ahora el de arriba, un botón control de formulario. Para insertarlo simplemente tenemos que hacer clic en este botón y a continuación hacer clic donde más o menos lo queremos. Esto provocará que aparezca un botón con un tamaño estándar o también podemos hacer clic y sin soltar dibujarlo con el tamaño que nosotros deseemos. De cualquiera de las dos maneras, en cuanto soltemos el ratón, aparecerá una ventana en la que debemos indicar qué macro queremos ejecutar. Aquí, como solo tenemos esta, la seleccionamos y aceptamos. Antes de probarlo, podríamos cambiar algunas características del botón. Por ejemplo, el texto. Como lo tengo seleccionado, si ahora hago simplemente un clic encima, ya puedo escribir el texto nuevo. También podríamos cambiarle el tamaño, podríamos moverlo de sitio. Mientras lo tengamos con estos circulitos alrededor, significa que está seleccionado y podemos cambiar sus características. Una vez que ya lo tenemos como queremos, lo podemos probar. Quitamos la selección haciendo clic fuera de él y lo pulsamos. Y ahí lo tenemos, gráfico creado. Funciona perfectamente y ya veis que queda muy bien. Si una vez creado queréis cambiar algo, para seleccionarlo otra vez lo tenéis que hacer con el botón secundario del ratón. ¿Veis? He hecho clic con el botón secundario encima y me aparece un menú contextual en el que puedo, por ejemplo, editar texto, puedo asignar una nueva macro si me he confundido al asignarla al principio. Si pulsara ahí, ¿veis? Aparecería la misma ventana de antes. En ese menú contextual que aparecía, también podemos acceder al formato de control, en donde, por ejemplo, vais a poder cambiar el tipo de letra que se usa, el color, el tamaño. Podéis cambiar una serie de propiedades con las que cambiar algunas de las características del botón. ¿Veis? Le he puesto color rojo, aunque como la letra está muy fina, no se nota mucho. Por ejemplo, en esas propiedades que teníamos dentro, en esas características, hay una que os puede resultar interesante y os la voy a comentar, que es la siguiente. Voy a eliminar el resultado de la macro y fijaros lo que pasa cuando elimino estas dos columnas. Fijaros lo que pasa en el botón. ¿Veis? Se ha movido. Ha cambiado de posición. Quizás a nosotros nos habría interesado que el botón siguiera aquí. Bueno, pues eso se puede controlar. Fijaros, lo voy a poner otra vez donde estaba. Ahí. Y entro a esas propiedades que hemos visto, formato de control. Y aquí en propiedades puedo controlar qué comportamiento tiene el botón con respecto a las celdas sobre las que está. Y si selecciono esta opción,
¿Veis? No mover ni cambiar el tamaño con celdas. Estaba seleccionada esta y por eso se ha movido el botón cuando he eliminado las dos columnas. Si selecciono esta, ¿veis? Pruebo otra vez. Elimino. Y ahora elimino estas dos columnas. El botón sigue en su sitio porque he cambiado esa propiedad. Sin más, era por mostraros esa propiedad que puede resultar interesante, pero lo importante era que vierais cómo podemos ejecutar una macro desde un botón con muy poco trabajo.